Ola, moi boas noites, señoras e señores. Gracias por estar aí e gracias por acompañarnos en este novo espacio de A Conversa. Hoxe falaremos con Patricia Martínez de Vicente, escritora e antropóloga social, moi vencellada a Galicia, inda que ela xa nacera en Londres, pero os seus pais eran ambos os dous de aquí e quere fondamente a nosa terra. Para falarnos de seus últimos libros, aquí está, Patricia, así que moi boas noites, Patricia. Buenas noches a Galicia e a ti. No, nosotros damos chas a ti e, sobre todo, como digo sempre, aos nosos telespectadores que son a esencia, o sentir deste programa. Por supuesto. Buenas noches a todos. Patricia, decía que eres unha persoa moi vencellada a esta terra, amala profundamente, non é que veñas moitísimo porque vives en Barcelona, sí. Pero contanos, como é a relación túa con Galicia? Bueno, ser hija de padre y madre gallegos y nieta de gallegas, eso es importantísimo. Nieta y bisnieta de gallegas, o sea, todas mis ramas femeninas son gallegas. Sí. Entonces esto, quieras que no, te has vinculado emocionalmente, culturalmente, desde antes de nacer, ¿no? Sí. Nacer en Inglaterra fue pura casualidad por las circunstancias de mi padre, con su trabajo, con la persecución de los nazis, la persecución de la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial, eso ya lo he contado. Pero mis primeros 25 veranos de mi vida, que son quizá los más importantes de la vida, los he pasado entre Redondela y Bayona. Y la vinculación familiar con estos sitios nunca se ha cortado, nunca se ha cortado. De feito, estos días estás en Galicia porque vinches a saudar a tua familia, a compartir con eles ratos, ¿no? Maravillosa reunión familiar de primos que no nos conocíamos, somos 100 y pico primos que ya nos conocemos, afortunadamente. Cando empezaste esas reunións? Pues empezamos, mira, un poco de tontería, por el Facebook, estos inventos de la modernidad, que se les ocurrió a los más jóvenes. Claro, yo ya cogí la subida. Ibas a remolque, pero pero muy contentos, y de repente a uno se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no nos conocemos? Digo, pues tienes toda la razón. Y claro, el punto de referencia era Vigo, sí. Porque por el lado de mi padre somos descendientes de Antonio Alonso el Conservero, que somos una panda inmensa, porque Antonio Alonso ya de por sí tuvo hijos, muchísimos. Una panda no mellor sentido, ¿no? En el buen sentido, panda de gente inmensa. Pues somos, en este momento, en la página nuestra de Facebook, 140 casi. Ajá. Aunque no fuimos todos a la comida, porque bueno, no todos viven en España. Estamos repartidos como buenos gallegos por el mundo. Desde Australia, Estados Unidos, Japón, y ya me pierdo. Y bueno, Inglaterra muchos, Inglaterra y España la mayoría. Sí. Y decíamos, bueno, estábamos nos dicindo que naciches en Inglaterra por os azares da vida, e sobre todo porque teu pai, fálanos todo canto fixo teu pai, que ademais é parte fundamental dos libros que ti escribiches, é dicir, nos últimos anos. Empecé un poquito por provocación propia, quiero decir, encontré un diario de mi padre, muchos años después de muerto, como 15 años o más después de muerto, encontré un diario que estaba escrito en Londres. Yo sabía que ellos se habían ido a Londres después de casarse, porque yo nací en Londres, era una cosa que se sabía, pero claro, ya me metí más profundamente a averiguar. Afortunadamente mi madre todavía vivía. Entonces le empecé a preguntar, oye, ¿y estos nombres y estos señores en Londres, tú cómo los veías y tal? Y bueno, y tirando, nunca mejor dicho, escribí el primer libro, que se publicó en el 2003, En Basí, la inteligencia de Mambrú, donde cuento cómo mi padre fue el organizador, y lo digo en singular porque así fue, el organizador de una de las primeras, o la primera ruta de evacuación clandestina, entre comillas, digo entre comillas porque estaba organizado por el Servicio Secreto Británico, desde la Embajada Británica en Madrid, vía Galicia, concretamente nuestra casa de Redondela, con salida, como sabes tú, que hay muchas casas gallegas en las rías del norte también, que dan al mar.
Esa fue, digamos, una de las evacuaciones, y la otra ya abiertamente, o sea, al mar, y de ahí enlazaban con embarcaciones británicas en la ría de Vigo, Sí, a lo del año 40. Y luego ya, según fue avanzando la guerra, porque claro, se prolongó mucho más de lo que se esperaba, ya decidieron tomar, porque esa línea fue muy peligrosa, era peligrosísima, y abiertamente salían por Tui, o bien en embarcaciones por la noche, también, que no es muy ancha la franja del Miño, o Tui, o en taxi, el taxi del taxista Ríos, que descubrí posteriormente, ya muerta mi madre, porque esta es una investigación de 13 años. Me metí así un poco a curiosear y esto ha durado 13 años, ¿no? ¿En qué archivos indagaches? ¿En qué archivos Pues trabajaches? mira, nada más que los ingleses, porque los españoles, militares, nada. Mi padre yo sabía que no, porque era un médico español, gallego, residente en Madrid, que iba y venía entre Madrid y Vigo, pues como tantísimos que tienen su familia en Vigo. O sea, esto era así, y digamos que el montaje era perfecto. Sí. Ahora bien, como era una cosa del servicio secreto, que también descubrí eventualmente, pues tuve la inmensa suerte, gracias al Internet, hoy día que los avances tecnológicos nos ayudan tanto, pues tuve la suerte de encontrar a través de Internet su propio archivo en los archivos británicos, en los oficiales, en el Public Records Office. Y me dijeron, mire, véngase, me hizo mucha gracia porque me contesta, y mire, mejor que venga usted, porque hay tantos documentos que mejor que lo vea usted. Ya había muerto mi madre, desgraciadamente, por supuesto mi padre de esto nunca se enteró, porque hace 30 años que murió, y bueno, pues fue un placer. Y de ahí seguí, he escrito 3 libros, porque no solamente de mi padre, sino a través de lo que él había hecho, pude saber cómo las redes se fueron extendiendo por toda España. Esto eran de salida, pero luego había que organizar las entradas, que tampoco eran moco de pavo. ¿No? Os 3 libros que escribiches nos que desvelas un pouco, digamos, o lado amable das guerras, como ti dices, nunha das presentacións, non? Ao longo desta triloxía de libros, o primeiro, como dicías, foi no ano 2003, Ambassi e la inteligencia de Madrid, o segundo foi La clave Ambassi, La clave Ambassi, sí, e o último Paso doble, ¿no? Paso doble es porque me sentí en la obligación de explicar que sí, que salían por Galicia, y luego el resto de todo, o sea, todo el borde portugués, según iba pasando los años, hasta Ayamonte, fueron bajando Salamanca, etcétera, Zamora, Salamanca, hasta Andalucía. Sí. Pero sí, siempre me había quedado la copla de, bueno, sí, estoy escribiendo de los que salen, pero ¿y los que entran? Pues claro, entraban muchos. Los mismos que salían clandestinamente tenían que entrar clandestinamente. Eso es así. Pero, de algún xeito, nestos libros, un tema fundamental que tocas é os salvamentos humanitarios que foron auspiciados pola Embaixada de Londres, sobre todo, fueron, ¿no? Bueno, a Embaixada Británica en Madrid. Sí, ¿non é así? Bueno, vamos a ver, la Embajada Británica es la que centraliza porque tiene la obligación, pero realmente la organización que fue, para mi gusto, extraordinaria, según la he ido averiguando, era el Servicio Secreto Británico, el famoso MI6, con la coartada igualmente buenísima de la Cruz Roja Británica. Entonces, claro, parecían acuerdos entre caritativos, que lo eran, por supuesto que lo eran caritativos, pero digamos que la inteligencia era la inteligencia británica. Sobre, esto hay que explicarlo, sobre acuerdos predeterminados entre Churchill y Franco. Había documentos, hay documentos, en mi segundo libro los he expuesto, sí había acuerdos. Desde noviembre del año 40, Franco recibía más bien medicinas, o sea, no creo que recibiera dinero porque no había, pero recibía medicinas, recibía comida y recibió ayuda a lo largo de los 40-45. Sí, pero esto que dices... A verdade, os que nos gusta esa parte da historia e demais, eu desde logo non tiña coñecemento desto, nunca se contou nada desto, non? E por que? Bueno, a que crees que se debe que non se dé a coñecer, que non se fale deso?
Os historiadores non lles interesa este tema, Sí, non se indaga, non se sí, investiga. sí. Cales Tengo son as causas? historiadores que conozco, con los que trato. Realmente se ha profundizado menos de lo que yo pensé, porque pensar que esto lo empecé hace 13 años, y hay documentos, porque no es que yo cuente mi papá hizo, no, es que realmente tengo un soporte documental importantísimo, Sí. que está ahí, por supuesto los archivos españoles y los nazis, eso sin duda alguna, que yo no he tocado, porque no me quiero liar. De cualquier forma, sí es extraño que no haya más gente interesada en averiguar, pues no lo sé, quizá las nuevas generaciones cuando me hayan leído, que gracias a Dios me leen más de lo que yo creía, las nuevas generaciones sí empiezan a curiosearse. Y después hay un punto, que me alegro que lo hayas tocado, como no interesa que las cosas buenas de Franco salgan, no interesa que Franco haya colaborado en el salvamento de 300.000 personas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Eso que calculas ti, non? Ti fas un Eso cálculo es el cálculo no que segundo yo he libro, hecho a dices. ojímetro, al último libro en el Paso Doble, que he ido encontrando documentos. Este es en concreto de la Cruz Roja Británica, sobre su aporte a la Segunda Guerra Mundial a través de España. Todos usamos a España como punto de salida, ¿eh? No se quedaban, porque España no podía soportar tanta gente. Sí es verdad que estos 300.000 personas es lo que yo he calculado, porque entraban 200 clandestinos diarios, que era imposible que Franco no se enterase. Eso lo sabemos hoy y lo sabíamos entonces. Y de estos 200 diarios tú multiplica para que salgan 500 a la semana, hay que tener una infraestructura. O sea, que Lalo Martínez Alonso lo empezara con su casita gallega no significa que si esto se tiene que extender por toda la península ibérica, incluido Portugal, que fue importantísimo Portugal, o Gibraltar, que era un punto de salida para los británicos extraordinario, quiero decirte que eso sumando, contando que no todos los días serían 200 y no todas las semanas serían 500, pero tú multiplicas hasta el año 44... Bueno, é que, perdona que te interrumpa, se foran 200 diarios, imagínate. Eran 70 e tantos mil ao ano, non? Claro, imagínate. Claro que no todo el año era igual, porque hay que tener en cuenta que la entrada de los Pirineos con la nieve es imposible. A lo mejor en verano eran 300 y en invierno eran 100, sí. Pero ese es el cálculo aproximado. Y está, o sea, las cifras no son mías, las cifras son de la Cruz Roja Británica, existen. E a maioría destas personas que viñan buscando axuda humanitaria, a súa procedencia, de onde era? Bueno, de todo. Cualquier perseguido nazi, no necesariamente judíos, pero que eran muchísimos, como sabemos, desgraciadamente ya venían de Polonia, los primeros, porque según va, además eso está perfectamente organizado, porque según van tomando los países, los ejércitos de Hitler, bien empiezan en Polonia, que es donde comienza, siguen por Francia y luego ya centro de Europa, y ahí ya mi padre desaparece, porque se tiene que escapar él personalmente en la misma ruta, en el mismo coche, vía Salamanca ya, con mi madre recién casados a los 15 días, porque la Gestapo ya lo tiene clavado. Y él llevaba 1 año y pico cuando esto pasó, o sea que no era mucho. Correu peligro a vida de teu pai, de tua familia? El jefe del servicio secreto, Alan Hilgaz, que eventualmente se ha convertido en un grandísimo amigo, estamos hablando de gente que ya ha muerto, claro, Alan Hilgaz le advirtió, y yo no me puedo responsabilizar de que tú sigas haciendo esto, porque él ya le había cogido el aire, ¿no? Era por las noches, de día hacía su vida normal y por la noche en coche de embajada o cualquier coche con bandera británica, para poder pasar sin problema, llegaban hasta Redondela. Insisto en el caso de mi padre, que era solamente Redondela, luego ya se fueron ampliando, ¿no? Y sí, estaba en peligro. Él hubiera seguido, Él hubiera seguido. Conociéndolo, nunca me lo ha contado. Se ha muerto sin contármelo. Nunca, falache desde esto. Jamás. Nunca me explicaron por qué yo había nacido en Inglaterra. Bueno,
nos fuimos a trabajar. Eu pensaba que sí, que as túas investigacións partían un pouco da memoria histórica, digamos, da tradición oral. En absoluto, no viene... Y entonces, ¿cómo tu curiosidad? El diario, cuando yo encontré el diario del año 42, que yo sabía que mis padres se habían casado en 42, mi padre había muerto, también es curioso que anduviera el diario por ahí, un diario sumamente discreto, sin ninguna apariencia, en una librería inmensa del pasillo, apareció un librito así de nada, y es cuando le empecé a tirar de la lengua a mi madre, y no, pues nada, pero esto es lo que hacíamos en Londres, no, pues esto gente que venía a cenar a casa y eran amigos suyos, pero claro, yo veía envío de medicinas, envío de, ¿cómo se llama?, aparatos para transfusión sanguínea. Yo decía, oye, pues esto no es solamente de Cruz Roja, porque él siguió trabajando con Cruz Roja, claro, porque organizaba la Cruz Roja que estaba funcionando en España. Sí. Que historia máis bonita, maravilloso, ¿no? E ademais, maravilloso. Aparte de que sexa unha historia bonita, supoño que ti como filla, no momento que descubres muy eso... Satisfactorio, claro. Muy satisfactorio, porque yo sé que ellos lo pasaron muy mal, llegaron con lo puesto, no tenían ni 10 libras del año 42 para comer, tuvieron que acogerlos sus hermanos, los hermanos de mi padre que ya vivían en Londres, y bueno, y mira, y luego pues se convirtió en un médico famoso y en un gran hombre que se lo llevó a la tumba, nunca lo comentó. No. Si ese diario no llegó a aparecer, yo hoy no estoy aquí. Claro, no estarías curioso, aquí, ni te dedicarías a indagar tanto en esto. Porque decíamos antes que tú dedicaste a escribir, pero tamén eres antropóloga social, licenciaste en estudios latinoamericanos pola Universidade de Portsmouth, sí, en Inglaterra, e, bueno, traballaches no terreo de investigación durante tempo, estuveches tamén en Sudamérica, en México correctamente, pero ti empezas a escribir non fai moitos anos, non? A principios do século, deste século. Sí, fue como una decisión, bueno, no sé, también, el año 2000 para mí me marcó mucho. O sea, dije, es que esto es un siglo nuevo, como antropóloga social, decía, esto es una etapa nueva, como de hecho ha sido, claro está, y yo pensé, digo, bueno, pues a ver si es el momento ya. Un nuevo milenio, ¿no? Un nuevo milenio, digo, yo creo que ha llegado el momento, ya había cumplido 50 años yo, digo, bueno, pues ya ha llegado el momento de hacer algo. Y un amigo historiador, precisamente en México, me dijo, pues empieza a hablar con tu madre. Claro, como antropóloga sí es verdad que estoy muy acostumbrada a investigar y hacer lo que me estás haciendo tú ahora, sí. Muchas preguntas, ¿no? Con la madre es más fácil. Y lo que hice fue irme a vivir con ella. Decidí que me iba a vivir con ella, digo, esto es más serio de lo que parece. Porque este amigo historiador me dijo, esto, si no lo cuentas tú, esa frase se me quedó, si no lo cuentas tú no lo puede contar nadie, porque la primera persona es vital. Que gracias a Dios lo mantengo en paso doble, es la primera persona del cónsul británico en Zaragoza. Que se chamaba Antonio Valverde, después, ¿no? Antonio Valverde. Ademais, recoñeces especialmente, sempre dices que ese libro foi gracias á aportación do seu fillo, de José Antonio, ¿no? De su hijo, que cuando me leyó mi primer énfasis, dijo, esto es lo mismo que ha hecho mi padre, y me vino a buscar a mi casa, esto parece... Y te facilitó muchísima documentación. Enseguida me trajo una maleta con sus diarios, digo, pero si yo no puedo, es oro molido, ¿no? Digo, si esto yo no me puedo quedar, estos son tuyos, haz lo que quieras. Digo, no, esto es efectivamente importantísimo, del 42 al 53, casi un diario, ¿no? Pero se repetía la historia de mi padre, se repetía la historia con un hijo que, bueno, que no tenía tiempo, que no era tan fácil, y que había que resumir. Lo he tenido que resumir porque 13 años de diarios son una maleta de diarios, ¿no? Claro. Y sí, lo resumí y claro, me encajó perfecto, porque ya pude explicar por dónde, o sea, para que salieran por mi casa de Redondela, la gente tenía que entrar por algún sitio. Y al ser este señor, Antonio Valverde, cónsul en Zaragoza, dependía del consulado británico en Barcelona, que hicieron un trabajo más colosal todavía, porque claro, eran los que lo recibían. Tú fíjate en qué estado llegaría esta gente, perseguidos, sin comer, sin documentos. Imagínate el riesgo de venir. Y judíos que sí tenían documentos, pero como tú sabes, los pasaportes estaban sellados con una estrella de David y no querían seguir con esos documentos en la mano.
E unha pregunta, Patricia, teu pai en Inglaterra seguiuse dedicando á medicina? Sí, o... sí, sí, sí. Sí, llegó a ser un cirujano torácico de los primeros que operó cáncer de pulmón en España en el año 46. Diré su nombre, Eduardo Martínez Alonso, que sí fue famoso en su tiempo, y se pudo especializar, o sea, no desaprovechó el tiempo, sin desconectar de la Cruz Roja, porque él había sido desde estudiante en medicina colaborador de Cruz Roja gratis, y murió gratis, sin desconectar jamás de Cruz Roja. Él hacía su especialidad y tuvo la suerte de que enseguida, porque había estudiado medicina en Liverpool, tuvo un médico en la guerra en Londres, tuvo trabajo muy pronto. Y eso le salvó. Claro, porque tú decías que salieron de aquí sin nada escapando y tal, pero de algún xeito o servicio secreto británico, como dixe antes, pronunciaches moi ben, MI6, por tal, que aquí en España penso que os moitos telespectadores MI6 sempre, que ten a sona de ser xunto como SAC israelí dos millores servicios secretos de todo o mundo. Axudáronlle tamén os servicios secretos ou non? Bueno, no, estaban moi ocupados, el servicio secreto non tenía tiempo echarle manita a un español, no, pero no, es que te quiero decir, desde el punto de vista médico no tuvo problema porque era médico en Inglaterra, entonces un médico en la guerra que ya sabe lo que quiere y que, bueno, pues entraría por urgencias, como entramos los enfermos. Pero no tuvo, eso fue, o sea, fue difícil, fue llegar, pero una vez dentro ya se pudo mover. Mira, e xa que falamos do MI ou MI6, chegaches a ter moita relación con membros de servicios que... Non conheciche. Falabas antes do... Pero, perdona, termino. Falabas do xefe dos servicios secretos que era amigo íntimo, hasta el día de su muerte. Pero me decías, casi te interrumpía. Buena pregunta, ¿por qué? Buena pregunta porque yo no sabía que sí seguimos el resto de la vida de mi padre, que yo le vi hasta mis 25 años, sí seguimos en contacto con gente del servicio secreto que yo no sabía que era gente del servicio secreto. Por ejemplo, Alan Hilgard, que es un personaje súper conocido y que se han escrito libros sobre él, aparte de lo que yo haya escrito. Alan Hilgard yo descubrí en un libro que compré en el aeropuerto de pura casualidad en el año 2002, que era el jefe del servicio secreto en España durante este periodo. Le dije a mi madre, digo, oye, ¿que Alan Hilgard era el jefe? Ah, pues sí, pues si lo dice ese libro. O sea, lo hemos seguido, él nos visitaba mínimo 3 veces al año. Y era un amigo más que venía, como era marino, como había sido marino de guerra, y mi padre siempre fue muy aficionado al mar y tal, pues por ahí va la cosa, jamás lo he podido imaginar. Y supongo que otros que venían con él también. Pois, Patricia, desde a cidade de Barcelona, donde ti vives, e donde tanto seguro que te inspira o mar Mediterráneo, e a luz, non? Pois, espero que sigas poñendo luz nestas historias tan fermosas e tan máxicas, tan interesantes para a humanidade, e que sirven tamén para facerlle un recoñecemento a xentes como teu pai e outros moitos que axudaron a que... Españoles de mucho mérito, y no le pongo el de ejemplo, pero hubo otros muchos que le ayudaron, es verdad. Esa solidaridad polo ser próximo, polo ser humano, non? Solo para rematar, en que editorial podemos atopar os teus libros? Muchas gracias. Pues mira, yo ya he decidido que todo lo publico en Amazon, aunque el anterior estaba en la esfera de los libros, es decir, La clave Embassy está en la esfera de los libros. He metido todos mis libros en ebook para Amazon. Eres tecnológica. Sí, porque hay que avanzar. Y el último, el paso doble, también está en papel en Amazon. Siento no haberlo traído, se me ha olvidado. Pero sí lo pueden encontrar por mi nombre completo. Pois, encantado, Patricia. Muchísimas gracias. A ti, Patricia. Gracias a Galicia también. Pois a ti, de verdad. Gracias a Patricia Martínez de Vicente, gracias a todos vostedes, como sempre, por acompañarnos, por dedicarnos este tempo. Xa o saben, cando se vayan cama, desexolles que teñan os felices e dulces sonos, porque xa o saben, sempre debemos soñar.